Hola, ¿qué tal? Les mando un saludo a todos los que verán este video. Mi nombre es Abraham y en esta ocasión leeré parte de un artículo académico titulado en su traducción al español En defensa de Pelagio, escrito en 1980 por John Ferguson, quien fue uno de los primeros investigadores sobre Pelagio en el mundo de habla inglesa. Si bien en el mundo hispanohablante poco y nada se sabe sobre estas investigaciones, en el mundo de habla inglesa hay una gran cantidad de investigaciones sobre Pelagio, no solamente desde la visión de quienes lo condenaron, sino también desde los escritos propios de Pelagio, que nos muestra la otra cara de la moneda. La primera obra sobre Pelagio de John Ferguson la escribió en 1952 y ganó un premio en la Universidad de Cambridge. El libro se titula en su traducción al español Pelagio, un estudio histórico y teológico, y fue publicado en 1956. En esa obra profundiza en el contexto histórico de Pelagio y en su teología a partir de su literatura. La lectura que haré es mucho más breve, pero sintetiza de muy buena forma la controversia pelagiana, no desde la visión que condenó a Pelagio, sino a partir de los propios escritos de Pelagio. Terminada esta introducción, pasaré a la lectura de este texto titulado En defensa de Pelagio. De la juventud de Pelagio solo sabemos con certeza que procedía de Bretaña. Tenía algún conocimiento de la filosofía griega clásica y estaba bien familiarizado con la literatura latina pagana. Conocía bien la Biblia y leía a los padres tanto en griego como en latín. Sentía una vocación religiosa, pero aunque a veces se le llama monje, esto probablemente se refiere a su ascetismo general. La evidencia definitiva es que él era un laico. Pelagio era un hombre de cálida personalidad, que conservaba el amor de sus amigos incluso cuando llegaron a rechazar sus puntos de vista. Los únicos cargos contra su persona que merecen un segundo pensamiento son los de tergiversación y de orgullo. El primero surgió de su voluntad de hacer concesiones a sus críticos sin ceder en el punto principal, y difícilmente puede ser sostenido. La segunda es una acusación que se formula fácilmente contra quienes sostienen la verdad tal como la ven, no importando los números o la autoridad en su contra. Pelagio llegó a Roma alrededor del año 382 y quedó impresionado por la laxitud moral que se encontró a su alrededor. Durante los siguientes 20 años escribió un tratado magisterial sobre la Trinidad, un comentario monumental sobre las cartas de Pablo, a la vez erudito y práctico, y una colección de pasajes escriturales relacionados con la vida cristiana. Estaba tratando de recordar a sus lectores el Evangelio cristiano. En el 405 escuchó a un obispo citar con aprobación la oración de las confesiones de Agustín 10:29, concede lo que mandas y manda lo que quieras. Para Pelagio, esto convertía al hombre en una mera marioneta, un robot. Este al final era el problema. Pelagio no dijo que podríamos ser salvados por nuestros propios esfuerzos. Insistió en que todavía tenemos libertad para volvernos a la gracia salvadora de Dios. Pero como le diré más adelante, esto no era algo propio del hombre, sino que era parte de la gracia de Dios que le daba libertad al hombre. Siguiendo con la lectura, dice así: los eventos detallados de la controversia son de importancia histórica más que teológica. Pelagio estaba respaldado por un abogado llamado Celeste, un hombre de prodigiosa habilidad con una aguda mente analítica.
demasiado hábil y brillante para exponer puntos, pero careciendo de la integridad de Pelagio. En el 409, con Alarico a las puertas, abandonaron Roma y se trasladaron primero a Sicilia y luego a Catargo. Agustín estaba ocupado con los donatistas y se sintió decepcionado por no encontrarse con Pelagio, y Pelagio se fue a Palestina sin un encuentro personal. Celestio se quedó atrás, pero no Pelagio, y Celestio fue acusado de negar la necesidad del bautismo infantil para eliminar la mancha del pecado heredado. Celestio respondió que aceptaba la práctica de la Iglesia y pensó que los cristianos podrían legítimamente estar divididos en la teoría. Cuando se le presionó, declaró que el propósito del bautismo era permitir que el infante participara en la redención común de la humanidad. Pero una mancha heredada era agnóstico. No podría decir que sí y no diría que no. Fue excomulgado y partió para Efeso. Agustín continuó predicando en contra de la herejía, pero fue cálido en la correspondencia personal con Pelagio, llamándolo mi querido maestro, mi amado hermano y similares. Una mujer noble llamada Demetria se había decidido por una vida de virginidad. Jerónimo, avispado, olfateando sospechosamente en busca de rastros de orígenes bajo cada arbusto, le escribió una carta de buenos consejos. También lo hizo Pelagio, pero escribiéndole a ella le dijo que Dios nos da nuestra naturaleza espiritual para que podamos cumplir sus caminos justos libremente, no por la fuerza. Él nos da el poder de actuar, bien o mal, para que nuestro cumplimiento de su voluntad venga de nuestra libre elección. Agustín leyó esto y no le gustó. Escribió la madre de Demetria que las virtudes del apostulante no provenían en absoluto de su fuerza, sino eran el regalo de Dios. Mientras tanto, hubo problemas en Sicilia. Circulaba un documento, sin duda de Celestio, que incorporaba una serie de dilemas astutos y agudos, tales como si el pecado procede de la necesidad, no es pecado. Si es por libre albedrío, puede evitarse. Un hombre debe vivir sin pecado. Dios hizo al hombre bueno y le ordenó que fuera bueno. Es una blasfemia decir que el hombre es malo e incapaz de hacer el bien. Junto a estas formulaciones hay textos bíblicos que las respaldaban y respuestas de los textos de las Escrituras que fueron citados en sentido contrario. Agustín respondió en un tratado sobre la perfección de la justicia en el hombre, pero no responde a la afirmación central de Celestio, que el concepto mismo de pecado implica responsabilidad moral. Reitera una y otra vez que la libertad del pecado solo es posible por la gracia de Dios, mediada por Jesucristo nuestro Señor. Hubo otra ocasión de controversia sobre dos jóvenes de clase alta, Timacio y Santiago, a quienes Pelagio había movido a renunciar a la ambición secular por la vida espiritual. Ellos enviaron a Agustín el escrito de Pelagio sobre la naturaleza e invitaron a su respuesta sobre la naturaleza y la gracia. El argumento de Pelagio era que somos responsables de nuestros pecados, culpables de ellos, y eso implica elección. En un punto escribió: incluso si quisiéramos ser incapaces de no pecar, todavía somos incapaces de ser incapaces de no pecar. Agustín vio a la humanidad como una masa pecaminosa. Sabía que era totalmente dependiente de Cristo. Pelagio estaba diciendo: mi pecado es, Dios me ayude, libremente cometido. Mientras Agustín decía: mi salvación, Dios gracias, solo viene de Cristo. Pelagio estaba en Palestina. Aquí estaba bajo el fuego de Jerónimo. A Pelagio se le acusó de decir: un hombre puede, si quiere, vivir sin pecado y fácilmente guardar los mandamientos de Dios. Esto suena pelagiano,
pero Pelagio declaró explícitamente: no quise decir que la naturaleza humana tiene un don natural de impecabilidad. La libertad del pecado solo es posible por la gracia de Dios. El sínodo de Jerusalén lo absolvió. Pero Jerónimo, un empedernido agitador de problemas, provocó más problemas sin éxito, y hubo más procedimientos en Dióspolis. Allí Pelagio mostró una preocupación claramente genuina por la ortodoxia. Además, nunca atacó a sus oponentes. Todo lo que Pelagio quería era algo de honestidad moral dentro de la iglesia, y él no podría inculcar eso sin ofrecer alguna alternativa a las opiniones predestinadoras de Agustín. Los grupos de presión política dentro del partido ortodoxo ahora se ocuparon sobre el obispo de Roma. Inocencio condenó a Pelagio y Celestio, pero murió un mes después. Su sucesor, Zosimo, invirtió el juicio. Las iglesias africanas se mantuvieron firmes en la condena y buscaron a la autoridad secular, como ya lo había hecho Agustín con los donatistas. Un emperador débil, Honorio, sucumbió a las presiones y desterró a Pelagio, Celestio y sus seguidores. Había habido problemas en las calles entre las facciones, pero nadie supone que Pelagio tuvo algo que ver con eso. Es un episodio desagradable. Más aún, empujó a un obispo débil y vacilante a cambiar una vez más y a condenar a Pelagio. Pelagio no había estado presente en ninguno de los concilios que lo condenaron, y eso por causas ajenas a él. Protestó a Agustín, que creía en la gracia de Dios, activa no solo hora tras hora o minuto a minuto, sino en cada una de nuestras acciones. Pelagio se retiró a Egipto y escribió un comentario sobre Job, un tratado sobre la virtud de la constancia y sobre todo su comentario sobre el cantar de los cantares. Pelagio se desvanece de nuestra vista, elevándose por encima del abuso de sus enemigos con un panegírico de amor verdadero. La controversia de Pelagio ha oscurecido algunos de los otros argumentos de Pelagio. Aportes al pensamiento cristiano. Pelagio, por ejemplo, es un importante pensador sobre el lugar de los laicos en la iglesia, en un periodo en que el clero estaba creciendo en poder. No denigra la vocación del clero, pero insiste igualmente en la vocación de los laicos, que la enseñanza dentro de la iglesia no es necesariamente una función sacerdotal y que no debe haber distinción moral entre el clero y los laicos. Ambrosio había hablado sobre los soldados de Cristo y siervos de Dios, que podrían no usar armas militares, hablando del clero. Pelagio insistió en que los laicos eran igualmente soldados de Cristo y siervos de Dios, sujetos a los mismos desafíos morales. En cuanto a la gran controversia, es importante ver que Pelagio no partió de consideraciones abstractas sobre la libertad de la voluntad, sino del hecho de la pecaminosidad del hombre. Se sabe pecador y confiesa que es por su propia culpa, por su culpa más grave. Tenan definió el pecado como imperfección moral por la cual un agente es a la vista de Dios responsable. Eso mismo afirmó Pelagio. Ni Agustín ni Pelagio negaron la posibilidad de actuar sin pecado. Agustín decía que solo es posible después de la mediación de la gracia de Dios mediante el sacramento del bautismo. Pelagio dijo que las mismas alternativas de acción están disponibles antes y después del bautismo. El camino correcto está ahí para tomar.
y es culpa nuestra que no la tomemos. Pelagio no es más optimista sobre la naturaleza humana que sus oponentes, es más pesimista. Decir que hay una manera correcta de elegir y no la elegimos es una palabra realmente dura y amarga para los pecadores. Pelagio decía que en toda acción hay tres elementos: posibilidad, voluntad, actualidad. Pero es Dios quien da la totalidad. Él da la posibilidad. Renuncia a su poder absoluto para permitir la libertad de nuestra respuesta, aunque también allí nos encuentra, como el Padre al Hijo pródigo. Nos santifica, frena, invita, ilumina, pero no nos anula para que nos convirtamos en autómatas. Pelagio creía en la gracia que otorga y en la gracia que coopera, pero todavía tenemos que decir: habla para que tu siervo escuche, aquí estoy, envíame. Había pues una diferencia de énfasis entre Agustín y Pelagio. Agustín enfatizó la iniciativa divina, Pelagio la respuesta humana, que sintió que la teología de Agustín omitió. Agustín ganó porque la Iglesia sintió con razón que la iniciativa divina es mayor y previa. Pero la teología completa de Agustín no deja lugar alguno para la respuesta humana. Pelagio nunca negó la iniciativa divina. Agustín habría condenado las formulaciones de Orange o de Trento tan firmemente como condenó a Pelagio. Su respuesta completa involucró doctrinas como la depravación total, elección arbitraria, predestinación, la herencia física de la mancha original a través de la naturaleza sexual del hombre y la condenación de los no bautizados. Esto refiriéndose a Agustín. Tal vez es correcto decir una palabra en defensa de Pelagio, quien tenía una visión diferente del amor de Dios.